Vamos a hablar inicialmente sobre San Agustín y la ciudad de Dios. San Agustín nació en el año 354 después de Cristo. Quiere decir, son muchos años ya que hemos pasado. Él trata en la ciudad de Dios, que es una obra. San Agustín fue el primer filósofo cristiano que existió. Es una forma de sociedad basada en uno de los grandes mandamientos. Nosotros sabemos que hay muchos mandamientos, pero hay dos principales. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y al prójimo como a ti mismo. Esto está basado en conjugar esos dos mandamientos. Los valores de la humanidad que vivía en esa época es expuesta por San Agustín como una doctrina cristiana. Esta obra son 22 libros, no es un libro, no es una novela, es un tomo grande de estudio muy profundo. Es para empezar a vivir en la tierra la ciudad celestial. Y la ciudad de Dios que trata San Agustín está dividido en qué es la ciudad terrenal, quiere decir donde nosotros vivimos, y la ciudad celestial, donde está Dios. Dios promete una ciudad especial, la ciudad de Dios o la ciudad celestial. A cada uno de acuerdo a lo que merece según sus acciones. Quiere decir, se toma muy en cuenta San Agustín qué es lo que uno merece. La capacidad de la libertad, que es decidir su realidad. Cada uno tenemos una realidad. Y tenemos un libre albedrío según la voluntad en esta ciudad terrena. Quiere decir, donde estamos. Juli, no te veo en el curso, ¿qué pasa? Es la ciudad terrena. Ah, ok. Por favor, cierre el micrófono. Está bien. Ok. Bueno. La verdadera felicidad es Dios, que es el autor de la creación. Y hay medios que desvían esa voluntad, el egoísmo, los vicios que tenemos en la ciudad terrena. Cosas temporales que debemos usar no para merecer el gozo eterno, sino para vivir la vida terrenal. Y el amor al prójimo, que es la felicidad eterna. La vida es una carrera hacia la muerte. Quiere decir, desde que nacemos nos estamos preparando para la muerte. Y esto es lo que San Agustín trata, de cómo debe prepararnos nosotros para la vida celestial. No debe corromper el corazón, el dinero, el poder, ni los excesos. Las cosas materiales no están ordenadas hacia Dios. Hacer uno correcto las cosas temporales es lo que da el paso a la vida celestial, a la sociedad, a la ciudad celestial. Los que tienen poder deben dar servicios, que es la bondad de ayudar y la disponibilidad de ayudar a los más pobres. La ciudad terrenal es una preparación para la ciudad celestial. Y tener la doble ciudadanía, quiere decir la ciudadanía terrestre y la celestial. Esto es más o menos algunas ideas básicas de lo que San Agustín, 300 años después de Cristo, plantea como la ciudad de Dios, compartiendo la ciudad terrenal donde vivimos y la ciudad celestial a la que aspiramos. El segundo personaje es Tomás Moro. Tomás Moro, en 1516, Tomás Moro es un personaje muy importante, un gran filósofo del Renacimiento, un gran político
un gran abogado, un gran gobernante. Es el patrón, es un santo y es el patrón de los políticos y los gobernantes. Tomás Moro escribió Utopía. Utopía quiere decir ningún lugar, o sea, no existe. Y el nombre de utopía lo inventó él, y las cosas que no se pueden alcanzar se llaman cosas utópicas. Esa es una nueva sociedad que Tomás Moro plantea en 1516, que no se ha logrado en ninguna parte del mundo. ¿Y por qué no se ha logrado esa sociedad utopía que planteó Tomás Moro? En primer lugar, porque Tomás Moro en Utopía plantea una sociedad sin dinero. Y todos sabemos que todas las sociedades que conocemos, que han existido después de eso y antes de eso, está basado en el dinero. ¿Cómo hacer una sociedad sin dinero? Ahí está el planteamiento fundamental de cómo crear una nueva sociedad donde el dinero no sea quien mande. Lo segundo es que en Utopía, Tomás Moro plantea que no hay nada privado, todo es común. El trabajo es común, todos hacen el mismo trabajo y la producción es común. Son ricos sin tener nada. Es lo que plantea la utopía. En la sociedad llamada utopía, todas las viviendas son iguales. Quiere decir, no hay casas de ricos, no hay casas lujosas, sino todos viven igual. Hay una igualdad de horarios. Quiere decir, cada uno trabaja 6 horas al día. Dedica 2 horas para estudiar bellas artes y para estudiar todas las cosas clásicas, disfrutar de la naturaleza y vivir en familia. El principal concepto es la propiedad comunitaria. Quiere decir, no hay propiedad privada, sino comunitaria, quiere decir de la comunidad. Y esa sociedad utópica, la utopía de Tomás Moro, es una sociedad que, aunque fue planteada en 1516, han pasado muchos años, muchos siglos, y todavía no se ha podido realizar. Existieron lo que se llamaron socialistas utópicos. Quiere decir, eran personas, especialmente personas con dinero, que quisieron implantar los principios que pone Tomás Moro en su obra La Utopía, que quisieron hacer una sociedad sin dinero, que quisieron que todos trabajaran y produjeran al mismo tiempo y que fuera distribuido entre todos. Robert Owens fue un inglés utópico que intentó hacerlo en Inglaterra, se fue a los Estados Unidos, hizo granjas como planteó Tomás Moro, pero todo fue un fracaso, porque el egoísmo, la avaricia, no permite este tipo de sociedad. Fourier fue también un francés que quiso hacer los falansterios, que eran grupos utópicos para trabajar y para cumplir esto. Quiere decir, la utopía, la sociedad planteada por Tomás Moro, que se llama Utopía, que fue escrito en 1516, 500 años después, no tenemos en ninguna parte del mundo la posibilidad de haber instaurado un tipo de sociedad de ese tipo. El tercer personaje es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en 1469, fue un gran filósofo del Renacimiento, un hombre muy inteligente y muy preparado. Él escribió varias obras, pero la obra política cumbre de él se llama El Príncipe. Y él fue asesor de los Médicis, que eran, digamos, la gente más rica
que existía en Italia. Y él estableció varios principios que se practican en la política, pero que no se dicen. La política de Maquiavelo es cómo lograr el poder y mantenerse en el poder. Una de las máximas de Maquiavelo dice: el fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para usted llegar al poder, no importa lo que haga, el fin suyo es llegar al poder y justifica todos los medios que hay que hacer. Si hay que matar, si hay que hablar mentiras, si hay que asesinar, se hace porque el fin justifica los medios. Maquiavelo planteaba cómo tiene que ser un político. Tiene que ser amado o temido. Hay muchos políticos que son amados, que el pueblo los quiere. Y hay otros políticos que son temidos, que se le tiene miedo. Y Maquiavelo decía, hay que ser temido, porque el pueblo puede olvidar el amor, pero no el temor. Siempre lo va a perseguir. Y él decía, es mejor ser temido que ser amado. Otra de los principios de Maquiavelo es, divide y vencerás. Eso en política se utiliza no solamente en la República Dominicana, en el mundo entero. Divide y vencerás. A tu enemigo tú lo tienes que dividir para poder vencerlo. Y eso se practica en todas las políticas. Ningún político dice que es maquiavelista, aunque la mayoría o casi todos son maquiavelistas. Practican el fin justifica el medio. Practican divide y vencerás. Los políticos en su mayoría son maquiavelistas. Quiere decir, hacen cualquier cosa para llegar al poder, que es lo que Maquiavelo expresó. No lo dicen, pero lo practican. Maquiavelo dijo que las cosas reales que muchos quieren y no lo dicen. Quiere decir, las ideas de Maquiavelo son las ideas que practican la mayoría de los políticos, pero no lo dicen. Ellos dicen los otros son maquiavelistas, pero ellos son en su mayoría. Y los que estudian las ideas políticas tienen que conocer las cosas, y en esta ocasión hemos hablado de tres personajes. Un personaje, San Agustín, que trata sobre la ciudad de Dios, Tomás Moro, sobre la utopía, y Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, italiano, quien trata de cómo llegar al poder y mantenerse en el poder. Estas ideas políticas son ideas que tenemos que estudiarlas, gusten o no nos gusten, porque son cosas que plantean la sociedad en todas partes del mundo. No es un político, una clase que trabaja en esto y que estudian estas ideas. ¿Por qué no se discuten ideas políticas? Porque la globalización, el neoliberalismo que tenemos, quiere que no se discutan las ideas, que todo el mundo tenga un solo pensamiento y ese pensamiento sea los principios que ellos tienen. Pero no que se conozcan estos personajes, ni estas sociedades, ni estas ideas. Por lo tanto, nosotros debemos analizar, conocer y plantear este tipo de ideas. Con esto yo concluyo y abrimos ahora un debate para todos aquellos que quieran intervenir. Cuando vayan a intervenir, abran el micrófono para poder hablar y expresarse. Como hay algunos que no se conocen, es bueno que cuando se vayan a presentar digan su nombre, por lo menos qué oficio o qué hace, para que los demás lo conozcan. Muchas gracias. Queda abierto el debate.
¿Quiénes quieren hablar? Es abierto. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Francisco, adelante. Adelante. Bueno, yo soy Francisco Renaldino Pérez. Soy de un pueblo del sur que le llaman Los Ríos, en la provincia de Bauruco, pero vivo en Villa Altagracia. Yo soy profesor de carrera. Ya estoy jubilado. Estoy jubilado ya, estoy en la casa. Hasta ahora estaba dando clase en una universidad, pero estoy pronto ya a quedarme solamente en la casa. Bueno, yo entiendo que esos personajes que usted ha descrito tienen un espacio trascendental en el mundo académico. Y en el caso de Tomás Moro, quien planteó, se hizo una propuesta, lo que no entiendo mente, si él hizo una propuesta de una nueva sociedad diferente a la sociedad capitalista, la sociedad del liberalismo, es decir, la sociedad del razonamiento, el racionalismo que planteaba la libertad, el libre albedrío, de que no existiera que no existiera un Estado que controlara a la gente, que cada quien actuara según su capacidad, que no se le controle la capacidad a ningún ser humano. Eso lo sigue planteando el capitalismo. En ese sentido, entonces Tomás Moro comenzó a plantear lo que es la sociedad socialista, una sociedad, pero que lo comenzó a plantear en ese sentido es más o menos lo que planteó después Carlos Marx, que comenzaron a ensayarlo y no pudo funcionar, porque el asunto del socialismo era una etapa inicial para preparar las condiciones y llegar al comunismo. Pero Tomás Moro le creó hizo esa propuesta de esa nueva sociedad, que lo que yo no sé si fue él mismo que le llamó la utopía a esa sociedad, o si fue otro que le llamó utopía a esa sociedad, o si fue que él le llamó utopía a la sociedad que estaban planteando los socialistas científicos como Carlos Marx y esas otras gentes. No sé qué usted opina en ese sentido. Bueno, Francisco, el título de Utopía es original de Tomás Moro, pero no podemos confundir la época que vivió Tomás Moro. Tomás Moro en 1516 escribió la Utopía. El capitalismo y el liberalismo nacieron después de la Revolución Industrial, en 1700 y en 1800, quiere decir 300 años después de Tomás Moro. Y Carlos Marx funcionó en 1848, quiere decir que ya las ideas de Tomás Moro tenían 300 años. No existía capitalismo, no existía liberalismo, no existía marxismo, sino las ideas de Tomás Moro eran originales de la época del Renacimiento. Entonces no podemos relacionar una cosa que pasó 300 años antes con el capitalismo, ni con el comunismo, ni con el liberalismo. Son ideas originales de Tomás Moro 300 años antes de todas esas cosas que pasaron. ¿Alguien más quiere intervenir? Buenas noches. Buenas. Hilda en Carnegüey. Yo estoy haciendo el curso también de cooperativismo. Hilda. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Ajá. Entonces, yo tengo aquí con relación, usted mencionó a Robert Owen, que fue un socialista, ¿verdad?
y que quiso seguir las ideas de Tomás Moro. Y él tiene una obra que se llama La rebelión de la granja. La rebelión de la granja. Entonces, esa obra tendrá que ver algo con esas ideas socialistas. Bueno, y el tipo de sociedad. Es sobre cómo trabajar en común en el campo, que son las ideas. Por eso Robert Owen era un hombre muy especial. Para que ustedes sepan, Robert Owen era un industrial inglés y es el creador del sindicalismo. Es el promotor del cooperativismo y era un utópico, un socialista utópico que quiso implementar las ideas de Tomás Moro en la realidad, pero no lo logró. Ni en Inglaterra, y eso de la granja, él fue a los Estados Unidos para hacer unas granjas especiales como había planteado Tomás Moro y fue un fracaso. Adelante, ¿alguna otra persona quiere intervenir? Bueno, entonces María tiene la mano levantada antes. Adelante, María. Adelante. Abre el micrófono y hable. Yo quiero hablar, yo soy María de Los Ángeles. Adelante, María. Soy de México y tengo la duda de lo que dice Tomás Moro, era trabajar todos iguales, pero por ejemplo, cuando nacía alguien con alguna problema. Por favor, cierren el micrófono porque interrumpe. Están hablando, cierren el micrófono. No te toca completo porque Juan Miguel, la Navidad ya renunció ahora. La Navidad se le toca completa. El señor Juan Miguel, que cierre el micrófono, por favor. Pero por cierto, en la Navidad no es completo, porque tú duras un año del 2021. María, sí. Adelante, continúa. Bueno, la duda es, las personas que nacían con algún problema genético, pues no podía trabajar igual que otras personas. ¿Cómo lo visualizaba Tomás Moro? No entiendo, porque entiendo bien que todos tenían que trabajar, no en lo mismo, porque pues cada quien tiene su especialidad, ¿no? Y debe ser diferente, ¿no? Porque lo mismo vale el que recoge la basura como el que hace un mueble o el que en aquella época hacía de comer, lo que sea, ¿no? Pero si una persona tenía alguna discapacidad, ¿qué pasaba con esta persona? Bueno, en la utopía lo que se define son los roles que se juegan cada uno. Lo que tú planteas es una excepción. Entonces no se trata de excepción, sino en las excepciones, por ejemplo, hay protección a los enfermos, que eso lo hay en toda sociedad. Hay enfermos, hay adultos mayores, hay personas que no tienen habilidades, que nacen así. Pero lo que se plantea en términos general es la igualdad en todos para el trabajo, para la producción y trabajar para lo que se puede producir es para dividirlo en todo, no es para pagar salarios ni para tener beneficios, sino para trabajar en conjunto. ¿Alguna otra persona quiere hacer o tú quieres continuar, María? Se podría decir que todos tenían el mismo derecho, eso era lo que él quería decir, al trabajo y a todo lo que se producía. Así mismo. Una sociedad igualitaria. Bueno, igualitaria. Una cosa, entonces, de lo del señor Robert Owen, solo quedó el cooperativismo
como algo que se implementa Está y todavía cerrada se la- desarrolla La en cámara nuestra está sociedad cerrada. moderna, pero tiene Ay. un matiz capitalista. Perdón. Que de las ideas de Robert Warren, Howard Warren, perdón. Lo único que queda es de su legado, o sea, que está en vigencia, es el capitalismo. Bueno, Digo, perdón, el capitalismo no, el cooperativismo. Aunque tiene matices capitalistas. El cooperativismo y el sindicalismo. Y el sindicalismo, sí, perdón, sí, Él también. es creador de los sindicatos en Inglaterra. Fue el primero que, siendo un empleador, se dedicó a organizar a los trabajadores. Por eso digo que es una persona excepcional, porque era una persona que económicamente podía vivir bien, sin embargo se dedicó a tareas de ayuda como el movimiento sindical o el movimiento cooperativista. Y la utopía, era una persona empática entonces, muy empática. Bueno, muy dinámico en todo. ¿Alguna otra pregunta? José. Sí. O sea, yo le decía que la propuesta que hizo Tomás Moro en el siglo XVI, o sea, según los criterios que él plantea, es lo mismo que se planteó, que plantearon Carlos Marx en la creación del socialismo. O sea, por eso realmente, lo que pasa es que la época en que Tomás Moro planteó eso, realmente le llamó utópico porque no era posible mantener ese tipo de sociedad en ese tiempo. Pero donde él plantea realmente de que plantea la igualdad, él plantea un asunto de falta de, es decir, de un control, que haya un control. Yo creo que por eso que se le llama utópico, porque los socialistas científicos plantean un control absoluto del Estado sobre toda la gente, ¿verdad? Es decir, para que pueda existir la igualdad en ese sentido. Esta libertad, ¿verdad? Y entonces, Moro lo planteaba sin control, o sea, que podía mantener la igualdad sin un control en ese sentido. Entonces, yo quería decirle que decían ahorita del cooperativismo, que el cooperativismo no es un elemento del capitalismo, porque el capitalismo plantea el liberalismo, que plantea cada quien según su capacidad y según se pueda, y el cooperativismo es una filosofía para cultivar la igualdad, la protección del que más puede para el que menos puede. Es decir, que el cooperativismo no es un elemento del capitalismo. Está relacionado más con el socialismo que con el capitalismo, el cooperativismo. Francisco, Ajá. Lo que te repito es lo siguiente. Tú no puedes decir que Tomás Moro imitó lo que decía Carlos Marx, porque es todo lo contrario. Carlos Marx copió de Tomás Moro porque fueron 300 años antes. Tomás Moro no tomó nada ni del capitalismo, ni del comunismo, ni de Marx. Ellos tomaron de él. Ahora, yo no he hablado del cooperativismo. No, fue una compañera, que participó y mencionó eso. Es decir, yo estoy de acuerdo con usted, don José, yo estoy de acuerdo con usted, en el sentido que Moro no imitó, los demás imitaron a Moro. Bueno, Moro estamos de acuerdo. Claro, fue el primero, fue Moro el primero que planteó eso. No, y fueron ideas contrarias. Las ideas de Moro fueron contrarias a la que usó después Carlos Marx. Bueno, diferente. No, o sea, no son contrarias. Cuando Carlos Marx discutió y planteó lo que él llamó el socialismo científico, Carlos Marx dijo: todos aquellos que creen
en el socialismo de Tomás Moro son socialistas utópicos, románticos. Lo que yo planteo es una cosa científica, pero él reconocía los principios que había establecido Tomás Moro. Claro, sí. Y además, en todas las sociedades, todo el mundo conoce y estudia la utopía, porque la utopía es una sociedad que no se ha logrado. Y la utopía, cada vez que se ve que hay algo que no se puede alcanzar, entonces le llaman utópico. Hay hasta embarazo utópico. Pegados a estos dispositivos, entre los efectos negativos que podría traer su uso excesivo, abarcan irritabilidad, ansiedad, trastorno del sueño, vicio y dependencia. UNICEF habla de 1.500 millones de niños, niñas y adolescentes enfrente de las pantallas. Por cada hora que sus hijos o hijas estén frente a una pantalla, deben durar 1 a 2 minutos mirando al infinito, mirando para arriba, mirando para otro lado. 2, por cada 45 minutos que estén sentados frente a una pantalla, deben pararse, caminar un poco y volver a sentarse. Para más información, usted Hay alguien que está escuchando a Alicia Ortega ahí. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Sí, maestro. Teodora Castro, buenas noches. Excelente ponencia, como siempre. Yo quisiera... ¿Quién habla? Que usted, Teodora Castro. Adelante, Teodora. Sí, maestro, yo quisiera saber quién fue, o sea, qué sociedad fue la que más, o qué sistema político fue el que más se acercó a esa utopía como la ideada como ciudad de Dios. ¿Ha habido a través de los años alguna sociedad que se pueda acercar a ese sistema que fue ideado? No hay ninguna, no hay nada que sea parecido a la utopía. O sea, existe el socialismo, que tiene muchas cosas de la utopía, pero no es la utopía. O sea, lo más cerca del socialismo en muchos aspectos, pero una sociedad socialista no es utópica, es realista. Muchas gracias. Me estoy preparando lo más que se pueda y para llegar en forma a ese ¿Alguna otra pregunta más? Para mi familia, para mí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Maestro, ¿quién introduce el cooperativismo en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana, el cooperativismo es comenzado por la Iglesia Católica. A partir de 1945, varios sacerdotes Escarboro, canadiense, que vivieron en Bayaguana, en Sabana Grande de Boyá, y en esos sitios fueron los que comenzaron en las parroquias el cooperativismo. El cooperativismo nació en 1945 aquí, después también en el 46, después se extendió a Santo Domingo. Y los sacerdotes Escarboro mandaron a buscar a un experto canadiense sacerdote que se llamaba Pablo Steele. Y Pablo Steele es el padre del cooperativismo en la República Dominicana. Él salió a Canadá y cuando regresó, Trujillo no permitió que entrara en 1959 y el movimiento cooperativo se paralizó durante los últimos años de Trujillo, especialmente también por la confrontación que hubo de la iglesia con la... Pero todo lo que se hizo en tiempo de Trujillo del cooperativismo lo hizo la Iglesia Católica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, otra preguntita. Adelante. Mi nombre es Natalia, tengo un compueblano aquí en la reunión. Yo también soy de Los Ríos, pero vivo en Santo Domingo Este. Adelante, Natalia. ¿Y qué, o sea, hay algún escrito de qué pudo haber pasado que ya no
continuó el cooperativismo en las iglesias católicas? ¿Perdón? Y habrá un estudio de por qué ya rescindió esto del cooperativismo en las iglesias católicas. ¿Por qué no continuó? ¿Qué pasó? Bueno, yo escribí una parte y en el curso que estamos dando, pues en la lección que se envió hoy, hay una parte sobre el cooperativismo en la República Dominicana y relata esos datos que le estoy mencionando. Encías fuertes para tener una sonrisa hermosa y saludable. Encías, de verdad. Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes, todo se desmorona. Cambia la nueva Colgate Total 12 Encías Reforzantes. Crea una capa de protección contra las bacterias, manteniendo tu boca fuerte desde la base. Entonces esto mejoramos seguidores totalmente. Bueno, Entra en la estructura cooperativista. ¿Cuál es el aspecto ¿alguien más más quiere hablar? relevante? Raisa Grullar. En la estructura cooperativista, ¿cuál es el aspecto más importante para los socios? Bueno, el cooperativismo tiene varios principios que son muy democráticos. El de mayor principio, Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo me encuentro muy bien porque estoy nada más y nada menos que quisiera que apagaran ese micrófono porque el dominicano Milán Lora acerca de su exposición de arte que en el día de hoy bueno, se llama Eso a la porque interrumpe demasiado. Bueno, Muy contento de poder de estas bellezas. el principio fundamental del cooperativismo, por ejemplo, en las empresas comerciales, cada persona tiene acciones. El que tiene muchas acciones tiene mucho poder. Quiere decir, en una empresa, si un patrón tiene el 51% de las acciones, ese toma la determinación. En el cooperativismo, cada persona, cada socio es un voto. Nadie tiene dos votos. Quiere decir que no hay poder de uno sobre los otros. Ese es un principio que le da un carácter muy democrático al cooperativismo. Además, es para los excedentes o los beneficios que hay, es para distribuirlo entre los socios, entre los miembros. Y eso no existe en las empresas comerciales, ni en los bancos, ni en nada, sino solamente existe en el cooperativismo. Y tiene otra serie de principios y de valores que son los que encaminan al cooperativismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguna ¿Nadie otra más? pregunta? Sí. Adelante. 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 Buenas noches. El que quiera hablar, que abra el micrófono. Ok. Buenas noches. Belkis de Jesús, de la cooperativa de Proconsumidor. Yo tengo una inquietud que regularmente se hacen muchos de los socios y es, ¿cuál es el riesgo de perder el dinero de los socios de una cooperativa? Bueno, eso no lo dicen los principios, ni los estatutos, ni los reglamentos. Ya esos son vicios de gente, porque hay muchas compañías por acciones que le ponen nombre de cooperativa, pero no son cooperativas, sino son compañías de personas que tienen dinero y le ponen nombre de cooperativa para evitar pagar impuestos y para tener ellos beneficios. Pero eso no son los principios del cooperativismo. Son distorsiones que hay, como hay distorsiones en los partidos políticos, como hay distracciones en el movimiento sindical, como hay también en el cooperativismo existen también desviaciones que hay, pero de las cosas que queremos en este curso es que la gente conozca bien cuáles son los principios, los valores, la ética en el cooperativismo. Y para eso estamos haciendo un curso de cooperativismo ahora mismo, en estos momentos. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ya tenemos alrededor de 1 hora. Si no hay alguna pregunta, o vamos a dar oportunidad a 2 personas más que hagan algunas preguntas. Quisiera darle algunas informaciones. Nosotros estas reuniones las hacemos los miércoles. El próximo miércoles vamos a tener el encuentro y vamos a tener un invitado especial que se llama Ramón Leonardo. Ramón Leonardo es un cantante de protesta dominicana que fue muy famoso hace algunos años y va a tener un encuentro con ustedes para hablar de sus actividades artísticas. Eso va a ser el próximo miércoles. No vamos a hablar de ideas políticas ni nada, sino vamos a tener un invitado. Y vamos el domingo a tener un podcast con lo que hemos tratado en la reunión de hoy. Y mañana o pasado vamos a enviarle el video de esta reunión. El próximo mes de agosto vamos a tener un nuevo curso y ese curso se va a tratar sobre las ideas políticas. Ahí vamos a tratar todo lo que tiene que ver con las ideas políticas de la derecha, sobre quién fue Hitler, quién fue Mussolini, de la izquierda, quién fue Mao Zedong, quién fue Lenin, quién fue Marx, de la desobediencia civil, quién fue Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, y todo lo que tiene que ver con ideas políticas. Eso va a ser un curso muy importante para todas aquellas personas que se interesan en la política. No es para hablar de un partido, sino para hablar de ideas políticas. Y ese curso lo vamos a hacer el próximo mes de agosto. Ya oportunamente mandaremos las invitaciones y el programa para este curso. Si no hay nada más, agradezco la presencia de ustedes. Somos 16 en esta reunión y creo que es un grupo muy bueno para poder tratar estos temas. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestro, y muchas gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes, a ustedes. Feliz noche para todos. Gracias. Amén, amén. Bye. Buenas noches a todos.